Bienvenidos y buenas tardes. Bienvenidos a todo el público. Yo soy la presidente comisionado Cantu. Es una sesión informativa sobre la implicación en derechos humanos del huracán Harvey en Texas. Es el 21 de octubre de 2021 a las 2:01. Además de mí, tenemos el comisionado Adams, a Dave Baley, comisionado Chris, Kiriet, Kersenau, Gladney y Jackie. Un quórum de la comisión está presente. Para el registro, el director de personal está presente. Y hay 2 intérpretes del idioma español en línea. Quiero darles la bienvenida a todos nosotros, la implicancia de los desastres por huracán en Texas. Vamos a revisar el rol en la preparación de desastres y respuesta de FEMA para ver su capacidad en caso del desastre sucedido respecto de los derechos humanos, derechos civiles y pólizas. Hay sistemas severos, incluyendo Harvey y María. Vamos a ver el impacto del huracán Harvey en Texas con testimonio de expertos como funcionarios del gobierno, académicos y personas afectadas. Antes de comenzar, quiero ver algunas reglas. Agradezco mucho al personal de comisionado que hizo su trabajo para traernos al día de hoy, incluyendo el equipo de expertos en medio ambiente con todos los desafíos que enfrentamos, y a Mauro Morales por su liderazgo en el momento de testimonios y el momento de preguntas y respuestas. Solicito a todos que no hablen de manera superpuesta para poder dar lugar a la transcripción. También quiero pedir al personal que está tras bambalinas para su apoyo con video y audio. Esperen hablar hasta que los llamen. Los panelistas, cada uno tiene 7 minutos para hablar. Asegúrense de contar con este tiempo. Yo voy a aplicar ese límite de los 7 minutos. Monitoreen su tiempo para que no los cortemos. Cada uno va a tener tiempo para presentar su testimonio. Si no recibimos testimonio hasta hoy, asumen que lo hemos leído. Si ya lo han enviado, no es necesario que lo lean en la apertura. Luego de la presentación del panel, los comisionados tendrán la posibilidad durante el periodo de tiempo asignado y se va a reconocer a los comisionados que quieren tomar la palabra. Vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Por favor, sean breves en la misma. Hoy contamos con 11 invitados distinguidos con sus puntos de vista. Vamos a hablar del rol y las responsabilidades en la ejecución de la asistencia federal en caso de respuesta a desastres. Panel 2 va a hablar de abogacía y alivio por parte de las ONG desde el lado de la academia. Vamos ahora a comenzar la sesión informativa. Comisionado Demble. Adelante, por favor. Muchas gracias, señora Presidente. Quiero tomar esta oportunidad para agradecer a todos los panelistas por participar en esta sesión informativa del huracán Harvey. Estamos presentes con ustedes en Texas. Hemos estado en el lugar donde examinamos las implicancias en los derechos civiles de las cuestiones donde surgieron. Estamos en un momento de pandemia que nos ha hecho recalibrar esta sesión, lo mismo que
Muchas anteriores las realizamos en forma virtual y agradecemos entonces esta posibilidad. Esperamos que, habiendo podido estar en el lugar, poder escuchar a las personas impactadas en una sesión pública, pero tuvimos que recalibrar esta posibilidad también para continuar con nuestro plan. Quiero agradecer a nuestro comité asesor en Texas por su trabajo, una cantidad de estudios sobre la respuesta del gobierno ante el desastre de huracán. Contamos con un memo asesor del mes de mayo para dar información con una contribución vital respecto a estos temas. Es lamentable que los representantes del Estado y el gobierno local, así como la SBA, se negaron a la invitación de participar en esta sesión, pero esperamos que luego den sus comentarios o testimonios por escrito. Alentamos a todos los impactados por el huracán que hayan experimentado sus efectos o tienen una historia para compartir con esta comisión, que envíen sus comentarios por escrito para nuestra consideración en nuestro análisis. Esos comentarios pueden enviarse a Harvey Briefing en usccr.gov hasta el 22 de noviembre. Quiero agradecer al comisionado Michael Yaki por la génesis de esta idea. La comisión toma entonces esto en consideración. Esperamos con ansias sus testimonios. Muchas gracias. Yo soy una persona que puedo decir que experimenté un desastre natural. Vemos aquí el puente del Golden Gate de hace unos años. Nuestra región fue sacudida por un gran terremoto, pero no terminó ahí. Y por eso quiero elaborar un poco más en lo que sucedió. Hubo una respuesta importante, inmediata al desastre, pero es importante cómo nos recuperamos, cómo se levanta nuevamente toda la sociedad. Esto es muy importante y tiene que ver con lo que hace el gobierno federal. Lamentablemente la realidad muchas veces en el lugar muchas veces es distinto. Yo vi una disparidad entre la respuesta al huracán María en Puerto Rico, que fue luego, y el huracán María. Pero por supuesto, y el huracán Harvey. Pero si vemos más allá, hay muchas de las mismas disparidades que observamos a nivel macro entre las dos regiones, a nivel micro, dentro de las áreas devastadas del huracán Harvey mismo. Y a eso nos vamos a dedicar el día de hoy. Entonces, escucharemos a las personas que van a hablar hoy. Ya he leído todos sus escritos, les agradezco. Agradezco esta audiencia sobre los temas que estamos aquí para discutir, ya sea que las personas por su estatus socioeconómico o el color de su piel están tratados como ciudadanos secundarios o de segunda en casos de desastres naturales. Por eso estamos en esta audiencia con este proyecto. Depende de ustedes brindar la información de lo que sucedió en el lugar, en el sitio. Yo lo hice cuando fui Chief of Staff, jefe de personal y miembro del Congreso. Yo vi que muchas veces no se llegaba a donde se debía llegar. Agradezco todo el duro trabajo que han realizado y todos sus esfuerzos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, comisionado Yaki. Ahora nuestros panelistas. Esta mañana vamos a escuchar primero a Francisco Sánchez, presidente de la Management Association de Texas, Trisha Wockendorf, directora del Disaster Research Center de la Universidad de Delaware, luego Brittany Gómez, abogada y asesora
de Texas, de asistencia legal en Texas, Río Grande. Río Grande. Nuestro cuarto orador, John Beer Jr., fundador y CEO de Arthur Community Action Network. Quinto oradora Verónica Chiapa-Gonchinsky, presidente de Eastern District. Adelante, señor Sánchez. Muchísimas gracias por esta invitación, señora Presidente. Yo agradezco la tecnología. Es importante obtener la información en tiempo real. Agradezco esta posibilidad. Agradezco especialmente lo que están haciendo respecto del huracán Harvey, que fue algo imprecedente en nuestro condado y todo el estado de Texas. Como presidente de la Asociación de Gestión de Emergencias en Texas, tuve la oportunidad de trabajar de primera mano con quienes responden inmediatamente a la emergencia, las ONGs, etcétera, y tengo una acumulación de toda esa información. Respecto de FEMA y otras agencias relacionadas con todos estos temas, quiero aplaudir cómo se están metiendo en estos temas de diversidad e inclusión. Es muy importante trabajar en este sentido para estar donde tenemos que estar y verlo seriamente a nivel federal. Agradezco estos esfuerzos. Para comenzar, Harvey fue una tormenta superlativa. Fue una lluvia increíble, quedamos bajo el agua. Se creció, fue segundo respecto de Katrina. 220 mil millones de dólares en daños que tuvimos, muchísima gente que tuvo que salir de sus hogares y 82 trágicas muertes. En Texas, seguramente quizás ustedes lo conocen, es el tercer estado principal, el tercer estado de los Estados Unidos en tamaño, 44 ciudades, incluido la ciudad de Houston, incluido el condado externo, es la quinta ciudad del país. Estamos hablando de 120.000 rescatados, 1.200.000 personas impactadas o afectadas, 20.000 personas en refugios, $1.000 millones en pérdidas totales. 470.000 personas en nuestra comunidad tuvieron que pedir asistencia de FEMA. Vimos por primera vez el impacto del desastre en los más vulnerables y las poblaciones menos preparadas. La disparidad en la tasa de recupero para aquellos que han sufrido este impacto es muy importante. Contamos con un comité innovador respecto de la recuperación a largo plazo, aunando esfuerzos y recursos. Contamos con mejores prácticas, asistimos a más de 1 millón de personas, todas juntas, 75.000 hogares, sin ayuda de FEMA ni del gobierno por parte de las ONG. Agradezco que esto se está haciendo unos años después porque, como la comisionado indicó, la recuperación lleva tiempo. La encuesta del 2020 dice que cerca del 20% de los que respondieron todavía están desplazados por el huracán Harvey, mismo después de todo este tiempo. Si vemos las métricas de la pobreza, Asset Limited Constraint, están trabajando, pero apenas sobreviven. En el condado de Hales estamos hablando de 48% con ayuda limitada debido a quiénes son en el nivel de pobreza. Si vemos cómo pueden ayudar los programas, podemos tener asistencia de $35.000 para FEMA para reparación del hogar, pero hay muchos que se mantienen en hogares por debajo de las normas. Con seguro, en los que tenían seguro por inundación, recuperaron el 100%. Con FEMA
solo $6.000. Es una gran disparidad, 6.000 contra $100.000. Veamos, tenemos que ver estos temas, tenemos que ver inclusión, igualdad, diversidad. Esto es fundamental para hacer cambios en la recuperación. Esto es fundamental en un ciclo de gestión de emergencias. Tenemos que ver nuestros programas de asistencia, nuestros programas federales. Hay población afectada por pobreza, marginada. Es mucho más probable que no tengan su hogar. Las mujeres solteras, solas, madres. Todo, hay después de Harvey otras tormentas y luego la pandemia. Tenemos que ser transparentes. Escuchamos a las personas de que todo es confuso, puede ser intimidante. Yo recibí asistencia de FEMA y lo atravesé, hice todo el proceso para ver cómo era. Esto es un desafío. Sería bueno tener un solo portal para la ayuda. Es todo un recorrido y hay cosas que son intimidantes para las personas en estas comunidades más vulnerables. La información dice se puede compartir en el sitio web, pero no se hace, se puede compartir, se dice que se puede compartir la información con la agencia de inmigraciones. Esto puede congelar a una persona para solicitar. Hay gente con pequeños negocios. Hay programas que no están utilizados que pueden afectar a este tipo de personas en nuestra comunidad. Tenemos que ver el costo-beneficio respecto a cómo hacemos el seguro nacional de inundaciones, los trabajos de mitigación, hay que invertir en barrios. Muchas veces se invierte en barrios donde tienen casas de un cierto poder económico en lugar de barrios con gente de bajos ingresos porque no tienen ese ratio de costo-beneficio. Nos vemos impactados una y otra vez en nuestros barrios más pobres. Lo hemos hecho con COVID, pero tenemos que reconocer a los residentes de menos favorecidos y necesita asistencia en persona en el lugar. Vamos a tener en cuenta el tiempo. Hay programas que son más rápidos de llevar adelante, hay otros que llevan meses o años hasta que llega a las personas, reparación de las casas, ayuda respecto a la salud mental, esto para las comunidades en situaciones donde están languideciendo hasta que llega la ayuda. Queremos cumplir con las necesidades que no son cubiertas por los asociados federales y necesitamos asistencia por parte del gobierno federal. Cuanto antes nos llegue esa asistencia en dólares, más rápido podemos cubrir las necesidades de nuestras personas. Quiero cerrar diciendo que nuestros héroes son los gestores de casos. Sé que quienes trabajan en la emergencia son los que se llevan los laureles, pero todos los que trabajamos en continuar este esfuerzo de recuperación, esta persona va a ser su mejor amigo. A veces van a tener cuestiones de frustración por temas burocráticos. La persona que trabaja el caso va a ser a la que pueden acceder para brindar sus testimonios, para poder escuchar qué está sucediendo con ustedes, el tipo de historias que se dan en este tipo de desastres. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Se pasaron los 7 minutos. Agradezco el cumplir con el tiempo. Continuamos, por favor. Quiero agradecer a los Estados Unidos y a la Comisión por permitirme compartir mi testimonio. Soy profesora de Sociología en la unidad de Delaware. Hemos estado examinando en nuestro centro los aspectos sociales desde el 63. Aspectos sociales en este tipo de casos. Trabajamos con Harvey, la comisión me solicitó estar acá para hablar de lo que llamamos de vulnerabilidades 2 y inequidades en los desastres. Sabemos mucho de esto. Muchas de las lecciones se aprendieron hace mucho tiempo, pero las vulnerabilidades siguen.
se ha fracasado en atenderlas y de eso se ha dado testimonio anteriormente. Quiero resaltar dos cosas. Sin atender las vulnerabilidades rutinarias, las inequidades en respuesta son inevitables y el no poder atender un proceso de recuperación lleva a resultados desesperados en los desastres. Veamos antes de que suceden los desastres. Hay una vez está muy establecido que los desastres exacerban las situaciones anteriores. Las comunidades que tienen problemas en la hora pico de tráfico normalmente no van a poder sacar a la gente, evacuar a las personas en ese momento. Las vulnerabilidades se ven más en este tipo de situaciones. Nuestro test es correcto, especificar los problemas específicos del huracán Harvey, pero seamos claros, no tomamos suficientemente serio el hecho de que hay que mitigar las vulnerabilidades rutinarias que va a ayudar en los casos de desastres como Harvey. Por ejemplo, los sistemas de agua de tormenta para mitigar los casos de inundación, pero la condición y capacidad de esos sistemas no son suficientes en las áreas menos aventajadas y esto es un predictor de lo que va a suceder con las inundaciones. Se encontró que la inundación de Harvey fue más alta en las áreas con personas BIPOC. Es una línea muy recta entre las disparidades y la atención a la infraestructura de agua de lluvia. Esto no es solo de la ciudad de Houston, el estado de Texas, son cuestiones de infraestructura crítica para respecto a disparidades de inundación en mi propio estado mismo luego de bajos niveles de lluvia. Hace falta regulaciones con prioridad en el proceso de planificación con resultados. Los resultados de este proceso muchas veces relegan perspectivas, se consideran funciones médicas en lugar de considerar funciones críticas, comunicación y transporte. A veces simplemente hacer algo se usa como justificación de que se tomó un paso adelante, aunque no se haya atendido el tema totalmente. Yo encuentro que podemos tener necesidad de llegar a personas que están en lugares inaccesibles y necesitan ayuda respecto de su estado mental. Hay problemas similares en todos estos casos. Las personas con discapacidades en California, Cherry Lazo fundó una organización esperando que otros comenzaran el proceso de cambiar todo esto, que otros tomaran acción, pero no sucedió. Es necesario generar un cambio por parte de toda la comunidad de las organizaciones antes de que se den los desastres. Otro tema importante, no poder atender el proceso de recuperación adecuadamente lleva a resultados malos. Acceso a becas y seguro de inundación, por ejemplo. Hemos escuchado que los desafíos respecto a los procesos de recuperación post-desastre, es claro que a menos de que haya habido una pérdida de vida en la familia o una herida griega, el proceso de recuperación es mucho más estresante que el periodo de impacto en sí. Trabajamos con Sandy y vimos que esto sí es así. Hay una pila de papeles para completar y las reglas cambiaron constantemente. Luego, Harvey, 5 años después, y las historias se repitan una tras sí. Uno no consigue un contratista, no tiene el original de un documento en particular. Lleva tiempo, se nos van las fechas, no se puede cargar la documentación y el proceso necesita asistencia y tiene que volver a empezar. Esto es un desafío significativo para las personas de segmentos particularmente vulnerables en nuestras economías. Las personas con discapacidad, donde no tienen manejo de documentos o competencias respecto de la tecnología informática, quedan afuera. Los que tienen acceso a tecnología y planes de mitigación
los que no tienen acceso tienen aún más desventaja. Con los desafíos que enfrentamos, vemos a quienes encontramos al final. En el caso de recuperación, FEMA, cuando los procesos tienen que ver con múltiples agencias. En el caso de la respuesta, puede ser un respondiente particular que no pudo atender una cuestión en la línea de defensa. Esto no es decir donde hubo personas que violaron los derechos de aquellos a quienes ayudaban con discriminación a propósito o sin querer. No es un tema de una cosa o la otra. Al hacerlo, deflectamos la responsabilidad de la gestión, ni estamos lejos de la equidad que queremos y las protecciones de los derechos civiles. Quiero pedir a la Comisión que considere que estos problemas tienen que ver con condiciones previas al evento que sirven como precursores al desastre en sí mismo. Gracias. Gracias, doctor Walking. Ahora vamos a escuchar a la señora Gómez. Me invitaron a hablar con ustedes. Trabajo para Legal Aid de Texas, que es el proveedor segundo del país y primero en Texas. Atendemos área en la que tiene que ver con el área de Harvey para la representación legal. Vamos a seguir teniendo este tipo de casos, específicamente en Texas, que es el estado más proclive de este tipo de desastres en Estados Unidos. Tenemos personas resilientes en nuestra población. No hay duda de lo que son los sobrevivientes que se siguen viendo impactados por las inequidad en la asistencia de los fondos por parte del Estado federal y Texas. En 2019, los sobrevivientes pidieron ayuda legal, cuestiones civiles y aplicaciones y apelaciones con FEMA para los distintos programas. 4 años después seguimos representándolos, buscando acceso a fondos de asistencia para ellos. Hay cuestiones serias de accesibilidad. La mitad de los que solicitaron asistencia legal eran mayores y 1/3 tenía discapacidad. Todos ellos viven sobre un sueldo fijo. Muchos tienen dificultades con la tecnología y viven en áreas rurales o sin transporte público. Una persona de Texas tiene que manejar 1 hora para acceder a un centro de recuperación en Corpus Sexy o en Rockport, Texas. Muchas veces está en ellos conseguir a alguien que los lleve, conseguir llegar a FEMA o a otras agencias. Esto sabemos que hay criterios de elegibilidad de FEMA y FEMA tiene que incluir provisiones para asegurar que el proceso de aplicaciones y otras actividades sean cumplidos de manera no discriminatoria, con reglas y regulaciones, con criterios, estándares y procedimientos, con elegibilidad para la asistencia y reglas para una consideración justa e imparcial de estas apelaciones. Pero vemos que FEMA se basa en reglas no publicadas y en su administración del programa. FEMA indicó sus políticas públicas, el programa y la guía del programa son tan vagas que cientos de empleados no pudieron tener acceso y los fondos fueron distribuidos de manera inequitativa en quienes sobrevivieron. Personas sin conocimiento o experiencia previa. FEMA considera que los inspectores tienen que encontrar los hechos, no determinar los hechos, pero los inspectores eligen catalogar lo que les parece en las inspecciones. Estas inspecciones son muy subjetivas en estos lugares. Esto pasó con el huracán Harvey, sigue sucediendo hoy, donde se les niega asistencia y muchas veces no se sabe qué estándar utilizó FEMA para aplicar esas decisiones. FEMA decidió que
no sos El daño que se ha elegible causado por porque el el desastre desastre no hizo que su hogar sea incluye lo que el comisionado considera que es un inhabitable. desastre y también por qué estas personas pudieran ser elegibles. Entonces, esto también apoya con apoyo o falta de apoyo. Entonces, esto se pudiera deber a la capacidad de FEMA para poder contratar al personal, también no tener las medidas correspondientes y otro tipo de estándares. La estructura también de FEMA para el Estado también ha permitido la administración de los programas. Uno no encontrará un sobreviviente de Harvey que haya entendido la diferencia de las diferentes políticas que hayan sido administradas por FEMA o por el Estado. Entonces, esto definitivamente tiene que ver con una falta de claridad. En ocasiones se le menciona a los sobrevivientes que no obtienen apoyo de esto y los sobrevivientes creen que no está simplemente disponible. Entonces, es importante mencionarle a los sobrevivientes que también tienen ese tipo de apoyo, lo cual significa que han cumplido con las políticas y procedimientos y AHCC demuestra que no ha podido cumplir con los procedimientos porque estos han sido redactados por FEMA. También HSCC demuestra que FEMA ha podido cumplir con los procedimientos y reglas. Solicitar un juicio justo es algo y es una experiencia traumática para los involucrados. En este caso ha resultado ser la excepción y no el estándar. Hay una gran cantidad de inequidades y en el estado de Texas y en la ciudad han encontrado muchas fallas. Los fondos que han sido asignados para las personas que rentan simplemente no han llegado. Hay una gran cantidad de desventajas para las personas que están rentando en comparación con aquellos que son rentadores. Y en ocasiones ese tipo de personas se mueven a otros lugares y se puede pensar que no están ahí porque no son dueños de la propiedad y esto sería una falta de información. Hay una gran cantidad de opciones que no se ofrecieron a los afectados por el huracán Harvey y hay una gran cantidad de costos. Seguirá habiendo muchos costos adicionales para ese tipo de personas que han sido dañadas por el huracán Harvey y no hay ningún tipo de preferencia para las personas que han estado impactadas en las 6 áreas en las cuales nos estamos enfocando con mayor impacto. Son poblaciones de color y cuyo apoyo es recibido mucho más tarde. A pesar de que ese tipo de vecindarios tienen una carencia mayor, el Estado está no dando este tipo de apoyo necesariamente a estas zonas, sino también a las personas que son dueñas de casas que tienen más probabilidad de ser blancos y de tener una situación económica mucho mejor. Muchas gracias, señorita Gómez. Ahora el señor Koczynski, por favor. Muy buenas tardes, mi nombre es Verónica Chapa Gorczynski, soy presidenta del presidente de Easton y estoy contenta de presentar mi testimonio el día de hoy en lo que tiene que ver con la sección de Houston. Yo soy una profesional de desarrollo con 16 años de experiencia en el desarrollo de gestión de comunidades y diferentes programas en Houston y en Texas como estado también. Y es importante mencionar que el distrito Easton no participó en ningún programa de FEMA después de Harvey. Entonces, he limitado mi testimonio a las experiencias comunitarias que tengo para la respuesta federal. Me gustaría también darle un comentario aquí a mi colega Francisco, también en términos de qué tan grande es esta comunidad y también el condado es del tamaño del estado de Iowa. Entonces, este distrito son 60 millas cuadradas con una población de 75,000 personas y hay una gran proporción de familias que hablan un segundo idioma además del inglés. Entonces, tenemos un personal maravilloso
y nos han preguntado que compartamos nuestra historia de Harvey y me daba pena porque nuestras experiencias no eran tan malas como las de otros. Entonces, cuando pienso en el huracán Harvey, pienso en mi colega Daniel y su historia de poder sacar a su esposa y a su hijo de 6 años fuera de su hogar en un kayak que se estaba, porque su casa se estaba deshaciendo. Pienso en mi colega Lauren, que está compartiendo también su experiencia y publicó un artículo de tratar de agarrar a su hija de 1 mes arriba de su cabeza, esperando que llegue la ayuda para poder cruzar la calle mientras tenía el agua a nivel de pecho. También recordaré las imágenes de que se han publicado de forma nacional de todos los desastres en la región. Y al final del día, mi esposo y yo teníamos un lugar en donde podíamos estar. Teníamos un hijo de 5 meses y en ese caso pudimos establecer una forma de protegernos para poder evitar que entre el agua a la casa. Las reparaciones tomó meses de hacer, tomó mucho tiempo, pero lo logramos. No solicitamos apoyo porque el hecho de que nuestra casa no tuvo tantos daños nos evitó de pedir ayuda porque sabíamos el daño de otras zonas. Entonces, como muchas personas en Houston, mi familia se tuvo que mantener en su casa y protegerse. Y este es mi primer mensaje, porque nuestra primera instrucción después de un desastre es sobrevivir. Entonces, si teníamos que medir si teníamos suficientes insumos para sobrevivir la semana, qué pasaba si se iba la luz o la energía y cómo íbamos a cocinar, teníamos un plan o no. Y más importante todavía, mi esposo y yo teníamos que tener una conversación alrededor de en qué momento íbamos a dejar la casa. Entonces, después de hablarlo, dijimos que el riesgo de inundaciones era bajo y que francamente podíamos quedarnos en el segundo piso si podíamos mantener condiciones sanitarias en esta zona. Entonces, esta parte de mi testimonio está enfocada a las familias de bajos ingresos. Hay muchísimos gastos simplemente por poder sobrevivir y después que llegara Emma y HUD para poder sobrevivir más. Entonces, en Easton teníamos inundaciones, tuve que tomarme el lunes después del huracán para poder atender las emergencias. Mientras me pude acercar a los valles y a los otros vecindarios hispánicos, nos pudimos dar cuenta de que estaban devastados. Había algunas Había algunas lonas que se estaban colocando en los techos para poder sobrevivir y evitar que se filtrara el agua. Había todo tipo de medidas para poder protegerse. Entonces, una gran cantidad de medidas. Y veíamos que la parte que me impresionó más, veíamos a personas de mayor edad y a personas con discapacidades tratando de encontrar sus propias soluciones. Entonces, eh, la sección de Georgia Brown sería nuestro centro de apoyo a todas las personas que pudieran llegar. Y teníamos todavía algunas disrupciones de comida. Entonces, en la parte de East End, hablé con un gerente de comida en un centro comercial para poder, él tuvo que manejar horas y horas para poder traer insumos a esta tienda y poder empezar a trabajar con lágrimas en los ojos. Me dijo que no tenía ningún tipo de producto fresco, ni carne, ni nada. No sabía cuándo iban a llegar los camiones. Y estos son 5 días después de la tormenta. ¿Ok? Entonces, cuando estamos hablando de nuestras comunidades y particularmente de Houston, una de las partes más importantes que me gustaría enfatizar es que se hizo un cálculo en la universidad y se hace un cuestionario anual y este cuestionario es alarmante porque calcularon con base en las respuestas que básicamente 4 de cada 10 residentes de Houston no pudieron pagar un gasto de $400 de emergencia. Entonces pensemos en la descripción. Adicional a todo lo que han perdido en términos de salarios perdidos, en devastación física y durante ese momento no poder tener un gasto básico. Entonces, este es un abstracto básicamente o un resumen de todo lo que he querido decir y tenemos un marco de trabajo porque he hecho eso por tantos años y las 3 asuntos con los que me gustaría dejarles es que tenemos que rediseñar el marco de trabajo para apoyar a las personas de bajos ingresos. Tenemos que entender que las personas que necesitan más apoyo de largo plazo son aquellas personas que tienen el menor número de recursos, como dijo Patricia, y son las que se tienen
que recuperar más urgentemente. Necesitamos tener un modelo de viviendas primero. Como ya se mencionó anteriormente, tenemos a personas tratando de encontrar asistencia, ya sea que sean rentadores o dueños. Entonces, no son soluciones de largo plazo y tenemos que atenderlo. Número tres, debido a la magnitud de tantos miles de millones de dólares que se necesitan para esto, necesitamos más aliados para poder trabajar directamente con HUD y FEMA, porque al final del día todos estamos participando y somos también sobrevivientes de estos desastres, así que tenemos que estar no solamente orgullosos de la recuperación, sino también de la supervivencia. Así que yo soy una chica del Río Valle de Texas y me da muchísimo gusto de estar aquí con todos y todas ustedes, gracias a la comisión. Esto no es una crítica, todavía tengo un gran optimismo para poder trabajar juntos y que esto sea mucho mejor para todos y para el futuro. Muchas gracias por la oportunidad de trabajar con ustedes y de compartir mi experiencia y de poder construir comunidades mucho más fuertes y resilientes. Muchas gracias, señora Chapa Korczynski. Aprecio muchísimo los comentarios del panel completo. Me recuerda que pudiera haber algunas personas escuchando cuya familia haya sido muy impactada o hayan incluso perdido a familiares por el huracán Harvey, y quiero decirles que nuestras oraciones y pensamientos van directamente con ustedes. El panel ahora acepta preguntas de los comisionados. Mis colegas han tenido 7 minutos y esperamos también que por favor, si levantan la mano, yo los reconoceré y podemos también aplicar esto. Muchas gracias al panel. ¿A quién le gustaría mencionar? Muchas gracias, comisionada Cantú. Yo también tengo testimonio. Ah, una disculpa, perdón. Perdón, me salté esto después de la señora Korczynski. Muchas gracias y ahora pasamos al siguiente testimonio. Sí, muchas gracias, comisionada Cantú, por esta oportunidad de estar en este panel y dar mi testimonio. Yo soy profesora de psicología educativa en los centros de Texas, en la universidad, y ahí tenemos el proyecto RED, Investigación en Educación en Discapacidad y Desastres Naturales, que ha sido compartido y trabajamos con 67 centros. Y el día de hoy me gustaría hablar sobre mi perspectiva desde el punto de vista de investigadora, desde el asunto social, psicológico y de política alrededor de desastre y la discapacidad. En estos comentarios estaré enfatizando 3 puntos importantes para la comisión. Número 1, ¿qué revela la investigación alrededor de las experiencias de personas con discapacidad en los desastres naturales? Número 2, cuando vemos estos resultados, ¿cómo los analizamos? Y número 3, ¿qué pasos podemos aplicar en lo que tiene que ver con recuperación y mitigación, particularmente a la luz de los eventos del huracán Harvey? Entonces, para comenzar, lo que vemos a partir de la investigación es que las personas con discapacidad tienen más probabilidad de perder sus hogares o de tener daños a su propiedad, más probabilidad de tener heridas personales físicas y también más probabilidad de perder su vida en un desastre. También las personas con discapacidad es mucho más fácil y mucho más probable que sean pasados por alto en términos de asignación de fondos y de ayuda. Tanto adultos como menores tienen menos probabilidad de recibir intervenciones de salud mental después de los desastres. Y en nuestra propia investigación hemos encontrado que la recuperación de los desastres para personas con discapacidad es todavía más compleja y tiene más barreras, requiere también casos de gestión distintos y también estos daños duran más que cualquier otro tipo de recuperación para otras personas. Ahora, número 2, ¿por qué se analizan este tipo de ¿por qué impacta de forma diferente a las personas con discapacidad? Bueno, las personas con discapacidad tienen más probabilidad de no tener empleo y de vivir en la pobreza. Entonces, en general, experimentan otras necesidades de salud, pero también más barreras para salud mental. Las personas con discapacidad tienen más probabilidad de tener estándares de vivienda mucho menores y de baja calidad, y las personas con discapacidad siguen siendo marginalizadas no solamente en los Estados Unidos, sino también en la mayoría de las sociedades del mundo. Y todavía la estigmatización y la segregación que hay para personas con discapacidad no solamente afecta su día a día, sino que también afecta la gestión de servicios de emergencia.
Entonces, estos factores han existido incluso antes de que ocurra cualquier desastre. Y esta investigación nos lo ha hecho más evidente. Y con base en los comentarios de la señora Krasinski y de mis colegas anteriores. Entonces, todavía ya sabemos a partir de esas investigaciones que las personas con discapacidad van a tener un impacto desproporcionado a partir de la primera gota de lluvia que desencadene un desastre natural. Número 3. Estos reportes que provienen después de las experiencias con el huracán Harvey, hemos tratado de juntar información de personas con discapacidad que han pasado por esto para poder entender cuáles son las implicaciones y aplicaciones que se pueden diseñar a partir de esto. Durante el huracán Harvey se encontró que las personas con discapacidad, hay una gran proporción, particularmente con aquellas personas que tengan una discapacidad relacionada con su movilidad, tienen más probabilidad de experimentar también daños físicos y también a sus hogares. Durante el huracán Harvey, los hogares de muchas personas y residentes de Texas se inundaron de forma grave. Ahora bien, ese tipo es decisión y responsabilidad de los gobiernos, ya sea local o estatal. Entonces, algunos cambios en términos de planeación urbana se tendrán que hacer para poder proporcionar más protección a las personas con discapacidad en ese tipo de daños ambientales, tales como el huracán Harvey. Ahora bien, las incertidumbres alrededor de este tipo de patrones distintos, tales como los que vemos en las lluvias torrenciales durante el huracán Harvey, requieren una consideración particular. Particularmente los miembros de la gestión de emergencias tienen que apoyar a las personas con discapacidad con mayor intensidad debido a la falta de predecibilidad de estos eventos. Por ejemplo, hay una serie de estados y municipalidades que han tenido algunos especialistas para personas con discapacidad para poder atender y tener un programa particularmente hecho para ese tipo de población y también para proporcionar más experiencia en tiempo real durante las operaciones de recuperación y de rescate en las emergencias naturales que de otra forma no se habrían asignado para ese tipo de personas en eventos como los del huracán Harvey. Ahora, un objetivo importante post-desastre es poder conectar a los sobrevivientes con los recursos de ayuda. Y un estudio de los sistemas de recuperación a partir de Harvey nos ha revelado que las casas con personas con discapacidad reciben menos, no más, apoyo que otras personas. Entonces, nuestro centro en desarrollo y discapacidad sabemos que ubicar o asignar ese tipo de recursos tiene un efecto importante y es particularmente difícil de hacer. Entonces, a partir del huracán Harvey hemos creado directamente un fondo de recursos para personas con discapacidad, pero también hemos recopilado datos en el tipo de discapacidad y en el tipo de disponibilidad de recursos que tenemos para esas personas. Y hemos encontrado desafortunadamente que los recursos relacionados para personas con discapacidad en Texas empezaron a bajar 3 meses antes del huracán Harvey. Y esta es una preocupación muy importante porque el apoyo post-desastre se ve muy afectado y toma mucho más tiempo. Y también hay otras implicaciones de investigación que se encuentran en mi testimonio, pero para concluir, cuando la vulnerabilidad social de una parte de la población se atiende, la resiliencia de la sociedad como grupo se mejora. Así que los cambios a los diseños de las áreas urbanas y de vivienda para este tipo de recursos y de poblaciones sencillamente redundará en beneficios para la comunidad en general. Estaré proporcionando también todos los recursos relacionados con la investigación que he mencionado hasta este momento. Muchas gracias por su testimonio, doctora Stowe, y muchas gracias por sus recomendaciones. Ahora sí podemos pasar a la parte de preguntas y respuestas. Muy bien. Comisionado Yaqui. Sí, muchísimas gracias a todos los panelistas por todos sus comentarios el día de hoy. Son muy, muy interesantes. Hay tantos temas en los que me gustaría entrar aquí, pero me gustaría entrar para lo primero y lo más fácil, para la señora Gómez. Para alguien que está lidiando con todas las realidades en campo, ¿cuál es su experiencia en términos de qué tan apropiado culturalmente y lingüísticamente es el apoyo de los inspectores que están visitando las casas de las personas afectadas?
Bueno, vamos a utilizar algunos ejemplos del huracán Harvey y también de otros desastres recientes porque son muy similares. No han cambiado realmente y mucho de lo que estamos viendo en referencia con individuos que no hablan inglés o hablan poco inglés es muy desafortunado. Muchos de los documentos o la mayoría están en inglés o en español y hemos experimentado muchos casos en los cuales inicialmente la elegibilidad de las personas de FEMA en esa primera ronda sí cubriría a ese tipo de personas, pero cuando viene una apelación o cuando hay algún asunto para otro tipo de necesidades, ahí hemos visto desafortunadamente algunos incidentes en los cuales la carta está en español, por ejemplo, pero la razón por la cual están escribiendo es en inglés y esto es muy problemático y es muy difícil de justificar para un estado en el cual el idioma que más se habla es el español. Entonces, efectivamente, hay algunas barreras lingüísticas. Hay personas que se quejan consistentemente al respecto de esto, que no pueden hacer o conseguir a un inspector que hable su idioma durante una inspección o que hayan visto que los inspectores se rehúsen a comunicarse con ellos. Entonces, estas guías de FEMA no son publicadas al público, lo cual es también muy problemático. Y también se le dice a los inspectores que hay un protocolo cuando estén hablando con alguien que no tenga proficiencia en inglés. Y el primer paso de esto es poder encontrar a una persona que pueda fungir de intérprete o traductor. Me parece que esa no es una forma adecuada de comunicarnos con las personas, porque en ocasiones estas personas tienen 60 años y están tratando de mencionar algunos pasos a un inspector que, como ya hemos escuchado de partes personas, a menudo sienten que tienen mucha prisa, que tienen que pasar a la siguiente inspección y están viendo los mismos problemas una y otra vez. Entonces, las barreras lingüísticas efectivamente son un gran problema. Hemos tratado de resolver esto en nuestra oficina al proporcionar información legal en diferentes idiomas y tenemos que resolver este problema y no es necesariamente tan sencillo hacerlo. Muchas gracias. Estas son mis preguntas. Adelante, a ver si hay alguna pregunta adicional. Adelante, por favor, comisionado Adegeble. Muchas gracias. Muchos de sus comentarios me parece que hubo algunos temas comunes, ¿no? En algunos de los testimonios y muchos de los comentarios han tomado como línea base el hecho de que hay diversas inequidades socioeconómicas, muchas que tienen que ver con los recursos disponibles para ciertas residencias o áreas y que cuando llegan los recursos actúa como un amplificador de las desigualdades, para empezar, ¿no? Entonces, me pregunto si las personas no están pensando que las circunstancias de línea base es algo que no podemos atender o si es algo que simplemente no requiere una respuesta. Entonces, si nos pueden ayudar un poquito más a entender ¿cuáles son algunas de los aspectos más preocupantes de las disparidades o desigualdades que ven alrededor de las líneas raciales? Por ejemplo, ya escuchamos un poco de la discapacidad, pero si nos pueden dar alguna idea sobre algún tipo de intervención específica que pudiéramos atender. Y muchas gracias también el comisionado ya que estaba hablando sobre acceso lingüístico. Entonces, estoy tratando de entender cuáles son las diferentes poblaciones que están teniendo dificultades y también el impacto desigual y también el testimonio que se ha dado parece sugerir que también que el apoyo está concentrado en aquellas personas que tienen más en lugar de las personas que tienen menos. Entonces, no estamos diciendo que las personas que tienen más recursos no deban recibir apoyo, pero el tema de equidad debe indicarnos que también tenemos que ayudar a aquellas personas que puedan beneficiarse todavía muchísimo más de este tipo de apoyo. ¿Esto está a todo el panel? Sí, a quien desee mencionarlo. Sí, cualquier parte de esa pregunta, adelante, por favor.
Ok, sí me gustaría mencionar algo. Algo que aclarar aquí es que no solamente se trata del hecho de que estamos viendo impactos compuestos en este caso. Entonces, cuando empezamos a pensar, regresando a mi ejemplo, y ya lo mencionamos anteriormente, el acceso a los formatos en el idioma correspondiente, lo cual es una pesadilla burocrática para todos. Entonces, las consecuencias de esto es absolutamente negativa. Y todavía más para aquellas comunidades que acaban de mencionar. Entonces, el hecho de que estamos analizando el hecho de no tener acceso a la tecnología o al ancho de banda, eso significa que no se puede ir a la computadora para poder subir los documentos, se te pasa la fecha límite y hay consecuencias financieras para ello. Y si los documentos están redactados para que sean difíciles de entender, no solamente lingüísticamente, sino también con base en edad. Digamos que a lo mejor se trata de una persona de edad avanzada que no sabe cómo atender, cómo ver todos estos documentos. Entonces, eso también va a llevar a consecuencias diferenciadas y a la falla de asistencia con base en edad. Entonces, lo que estamos viendo aquí, como ya se mencionó, es que no es que solamente se está atendiendo a un solo grupo, sino que se tienen diferentes retos pre-desastre para poder asignar los recursos correspondientes a las comunidades que lo necesitan. Y esto es definitivamente el caso pre-desastre. Y si esto ya es el caso antes del desastre, será mucho peor después. Muy bien, muchísimas gracias. Comisionada. Me parece que hay una persona con la mano levantada. Sí, perdón, adelante, por favor. No la veo en pantalla, pero... Ok, es Verónica. Adelante. Muchas gracias por esa pregunta. Los 7 minutos definitivamente no fueron tiempo suficiente. Pero uno de los asuntos que me gustaría mencionar es que en Houston y en muchas partes de Texas, en donde hay comunidad de mayoría y minoría, somos una comunidad de color definitivamente. Así que la disparidad ocurre porque la asistencia se va a vecindarios que fueron segregados por uso de tierra, por otras razones, o por décadas ha sido así, y tenemos este efecto compuesto en la región. Así que las áreas en las que representamos nosotros es una de las partes más viejas de la comunidad, pero también he visto otras áreas que también han sido afectadas. Entonces, parte de la razón por la cual he estado diciendo esto es que quiero que repensemos el sistema de trabajo para apoyo a la pobreza. Lo que significa esto en Texas, y por muchas razones, es que aquellas personas que están en SSID, que son de edad avanzada o que viven en hogares originales de sus familias que por alguna razón o una variedad de razones no se pueden mantener a los estándares correspondientes que deban mantener. Y por todas estas razones, estas son las personas que son devastadas una y otra vez. Entonces, hemos tenido también, en febrero tuvimos una temporada de frío tremenda. Entonces, sé de hogares que potencialmente no han tenido su agua corriente arreglada porque cualquier cosa que se haya arreglado por una asunto fue descompuesta por la siguiente tormenta. Entonces, debemos tener los retos de que para aquellas personas o aquellos vecindarios que tengan una gran concentración de departamentos o hogares más viejos que no hayan tenido una renovación correspondiente, para aquellas personas que tuvieron que quedarse en esos vecindarios, todas esas personas van a tener un impacto desproporcionado y tienen los menores recursos posibles. Entonces, uno de los asuntos que escucho más a menudo es de ¿por qué no te vas de esa parte? ¿Sabías que esto venía y por qué no se fueron? ¿Por qué se quedaron? Bueno, la respuesta es sencilla. No podían costearlo. There's one hand, Madam Chair, and Commissioner Gill. Sí. Quisiera, a ver, voy a darle la palabra en un momento. Quiero asegurarme de que respondan las personas. Vamos a darle un momento a la señora Sánchez, al señor Sánchez. Sí, voy a ser súper breve. Tenemos que atacar este problema. Hablamos de
cómo estaban las condiciones antes del desastre. Pareciera saber que tenemos que hay que llegar a las personas a un nuevo estado de normal y después de un desastre, otro desastre, otro desastre, y siempre están en peor lugar respecto a las oportunidades. Entonces las personas quedan, siempre decimos, llevémoslos antes de esta tormenta. Cada vez van cayendo con cada una en su situación, con cada una de las tormentas. ¿A dónde enfocarnos? Tenemos que reconocer las comunidades vulnerables, las empobrecidas en las que no invertimos. Necesitamos enfocarnos ahí porque el resto de la comunidad depende en que se recuperen a alta velocidad para que toda la comunidad se ponga de pie nuevamente. Lo hemos visto en los centros de recuperación de desastres, se habló antes. En el huracán tuvimos 36 centros de recuperación en Sandy y solo para nuestro condado, para Harvey, tuvimos 16 centros de recuperación de desastre en esta región. Para personas tenía que manejar horas y horas y esperar en una cola, no concentrado en estas comunidades que lo necesitaban. Tenemos que tenerlo en cuenta. Y es difícil para las personas hacer sus solicitudes en un idioma para alguien que tiene que hablar con mi padre, por ejemplo. Alguien le está traduciendo, esperó 1 hora y media. Para cuando llega, la persona le dice, no puede traducir usted porque no firmó un papel, esto se hizo por teléfono. Estas cosas suceden y es problemático. Y tenemos que ver cómo atendemos esto entre desastres. Cuando vemos a los desastres, no podemos considerar solo qué sucedió con la tormenta. Tenemos que hacer que sean más resilientes, con más salud, con más alimento. La recuperación es muy desafiante. Tiene que estar más coordinada. Esto, asistencia nutricional, alimentos, es esencial. DSNAP, para obtenerlo hay que hacer horas de cola de tales letras, tales días de la semana, otros apellidos con otros días de la semana. Y hay gente que no está directamente en la lista. La gran mayoría de las personas piden el DSNAP y son elegibles para eso, pero por alguna razón no lo estamos haciendo. ¿Por qué registramos a las personas para SNAP para hacerlos más resilientes? Tenemos que trabajar con asociados a nivel local para que no se deje de lado a nadie. ¿Algún otro panelista respecto al tema de disparidades raciales u otros grupos o poblaciones vulnerables? Sí, Brittany Gómez. Aquí un comentario muy rápido respecto de un tema legal en particular que me parece una barrera masiva para las familias pobres de todo el estado de Texas, no solo nuestra área de servicio. Los temas de home ownership and property, propiedad y titularidad del hogar. Hay documentación para que las personas demuestren su titularidad alternativa de su hogar. Hay leyes de propiedad implementadas para hacer clara a esas personas a las que FEMA les dio esa documentación. Siempre fueron personas que ya tenían eran dueños de sus hogares. Les doy un ejemplo de cuestiones legales, de propiedad, de titularidad en familias pobres. Ser dueño del hogar como prerequisito, tener eso aprobado, es requerido para FEMA, para SBA, eso es problemático. Hace falta que haya un análisis en profundidad y quizás un comité por separado que se concentre en las cuestiones de titularidad y escrituras en estos estados con las personas de bajos ingresos. Yo di una historia de un cliente que representé muchos años, intentando obtenerle una escritura clara para que califique para FEMA. Fue muy complicado, muy arduoso, fue un veterano mayor, maravilloso cliente, era muy difícil para ellos y finalmente no obtuvo asistencia de SBA ni de FEMA.
la escritura de titularidad del hogar es un problema. Es necesario resolverlo. Hace falta que haya algún tipo de incentivo para alentar esto dentro de las comunidades. Muchas gracias. Ahora sí, comisionado Gilchrist, lo escuchamos. Muchas gracias, señora Presidente. Quiero agradecer a los panelistas por sus testimonios el día de hoy. Mi comentario es para el señor Sánchez. Mencionó en su testimonio escrito que había que pagar primas de seguro para inundaciones en completo todo el año. Sí, este es un tema, voy a dejar que otros debaten. Por ejemplo, hay lugares, son $700 o 2.000 y pico de dólares. Otros dirán si son precios justos para personas en áreas de desastre. Pero es un desafío, si uno está pagando eso, hay que pagarlo de entrada, por adelantado. Hay personas que no pueden, el 40% no pueden pagar sus gastos de emergencia. Eso era pre-COVID, no juntan $400. Imagínense ahora, respecto de seguros de inundación. ¿Por qué no lo podemos poner en un plan de pagos y no pagarlo todo junto, por adelantado? No puede estar esto de alguna manera incorporado. Ese es el algún tipo de garantías. ¿No es cierto? Tiene que haber algún tipo de plan. Pagarlo en cuotas, pagarlo de esa manera en distintas partes para generar resiliencia. Muchísimas gracias. Estoy curioso de saber, ¿usted conoce algún movimiento legislativo que pueda de alguna manera cambiar esto? Hay un debate activo, sí, cada vez que hay que renovar el programa de inundación nacional, hay un proceso legislativo. La próxima vez que se vaya a renovar, cada cantidad de años se renueva y se despierta el debate de estos programas. Hay debates continuos de quién tiene que llevar la carga del costo en las áreas de inundación, pero el momento en que cambia el ciclo sería el momento ideal para atacar ese tema. Muchas gracias. Ahora, 2 pantallas más. Sí, adelante. Clatney, comisionado Clatney. Está muteado. Para la señora Sánchez, para el doctor Stowe y cualquiera que quiera contestar, ¿pueden listar 5 áreas específicas donde FEMA no brindó a su condado asistencia a las personas discapacitadas antes o durante Harvey? Yo puedo tomarlo como, Francisco, como un tema general. Y lo vemos en todo el espectro, no solo FEMA. Hay un desafío para la traducción, para brindar servicios en tiempo real. Personas que no escuchan bien, por ejemplo, personas que están en refugios, en proceso de recuperación, necesita esa capacidad en el momento, en el lugar. El proceso de solicitud es engorroso, los formularios son difíciles, alguien tiene que estar disponible para hacer esas traducciones, brindar lenguaje de señas de ser necesario en el momento para que este proceso arranque y continúe. También tenemos que ver algo que ha mejorado, me parece, que es requerir cumplimiento con ADA en los refugios y en ese tipo de instalaciones. Es una gran mejora para el acomodamiento que se da en ese momento. Eso es un mínimo, en mi opinión, y hay gente que está mucho más experta en esto que yo, pero la capacidad también de brindarlo a nivel local. Siempre hay desafíos, siempre hay oportunidades de mejorar respecto a cómo brindamos información en casos de emergencia, información respecto de recuperación de manera accesible para la comunidad.
tiene un anuncio muy importante el martes para este condado, no me quiero adelantar, pero he tenido la oportunidad de sentarme en la mesa con colegas de todo el país, con excelente trabajo. Hay muchos desafíos y nos preguntamos qué está funcionando bien, están haciendo esto, estamos haciéndolo de la mejor manera. Y todos siempre decimos, necesitamos más ayuda, necesitamos traer a personas con esa experiencia, ese conocimiento técnico a esas discusiones, a esas tomas de decisiones para que nos ayuden a guiarnos. Algo que funcionó bien, que fue orgánico con Harvey. Teníamos muchas organizaciones que surgieron de comunidades vulnerables en desventaja, comunidades de color, discapacitados, que fueron parte del proceso de recupero que antes no estaban debido a la magnitud de Harvey. Necesitamos darles la bienvenida a la mesa, generar capacidad y empoderarlos para que sean parte del proceso, más allá del idioma, el entendimiento cultural para traducir esos servicios a las comunidades es esencial y es valioso para el proceso. Yes. Doctora Stowe, sí, las mejores prácticas en gestiones de emergencias es hacer un informe luego del desastre. El estado de Texas produjo ese tipo de documento llamado The Eye of the Storm, el ojo de la tormenta, pero en las 177 páginas en ningún lado se mencionó las personas con discapacidad, a los mayores o ancianos o personas con necesidades funcionales. Yo agrego esto. Hubo 11 menciones a qué hacer con animales en desastres. Sí creo que se dejó pasar por alto de manera significativa. En ese momento, luego del huracán Harvey, hubo una task force, un grupo de tareas sobre gestión de emergencias. Yo trabajé en el comité de asesoría para eso. Preparamos nuestro propio informe de luego de la acción respecto de las comunidades con discapacidad y las organizaciones asociadas con estos temas, los proveedores que eran parte de esa fuerza de tareas, y encontramos fallas, falencias en 4 áreas respecto de la comunicación sobre el huracán Harvey que les llegaba, respecto de las evacuaciones y cómo solicitar recursos federales. En ambos reportes, vemos después el reporte de acción sobre personas con discapacidades que detalla específicamente recomendaciones que toman cada una de estas cuestiones más amplias. En resumen, estas son áreas muy amplias donde vimos falencias que necesitan mejoras. Hoy por hoy, no sé si el Estado ha seguido estas recomendaciones. Lo que sí sé es que estas son áreas que vemos una y otra vez en caso de desastres que afectan a las personas discapacitadas. Comunicaciones, refugio, recursos, etcétera. Muchas gracias. Sé que esto va a choquear a mis colegas, pero tengo una pregunta más, una sola, que es, en los refugios, entiendo que no había para animales, para personas con autismo, IDD, silla de ruedas. FEMA brindó instrucción o algún tipo de educación, instrucción al personal de emergencia para llevar personas con discapacidades en desastres naturales, instrucciones sobre ADA, la ley de rehabilitación, los derechos civiles en estos casos. ¿Alguien sabe si esto ha sucedido alguna vez por parte de FEMA? Yo creo que en su momento, antes del huracán Harvey, FEMA tuvo una capacitación llamada 197, que es el número del módulo, que no ha sido actualizada ni ofrecida de manera periódica a los empleados de FEMA. A nivel de estado, el estado de Texas tiene una
un formulario similar al 197 y se ofreció capacitación a los gestores de emergencia en el Estado, pero no es una capacitación obligatoria, es voluntaria, suplementaria. Esa capacitación incluye derechos civiles y cómo dar lugar a esto. ¿Y se sabe si el mandato se cumplió? Bueno, para que quede claro, eso es parte de la pregunta anterior que se hizo, de la pregunta anterior que hizo el señor Clatney. Bueno, hay ejemplos de buenas previsiones para personas con discapacidades dentro de los refugios y hay malos ejemplos. Yo diría que respecto a adaptarse a los discapacitados, los refugios están en manos de la Cruz Roja Americana, los oficiales en el estado de Texas, pero también hay muchos que surgieron, muchos refugios que surgieron. En esas situaciones hay voluntarios, hay iglesias, hay personas que quizás no están muy educadas o instruidas respecto de las cuestiones relacionadas con la discapacidad, que no les elimina la obligación de tener estas diferencias para con los discapacitados. Ahora, el huracán Harvey no fue un desastre respecto de su educación. En general, a las personas se los llevó a refugios en el lugar porque el huracán primero no iba a llegar a Corpus Christi. Corpus Christi estaba muy bien preparada para la evacuación, pero luego no, volvió al Golfo de México y luego y entró a Houston. Y en ese momento la evacuación de millones y millones de residentes fue demasiado tarde para hacer una evacuación a gran escala. Señora Presidente, si hay otras preguntas por parte de otros comisionados, cedo el lugar. Si no, tengo una pregunta de seguimiento. ¿Alguna otra pregunta entonces? ¿O damos la palabra al comisionado de Adelby? No, hay una pregunta más por parte del comisionado Yaqui. Sí, muchas gracias. Volvamos a un tema al que todos prestamos atención, que es cómo el desastre magnifica disparidades previas que existen en la comunidad. En particular, me pregunto, respecto de la recuperación, FEMA tiene la capacidad de asignar mitigación. Quisiera saber becas de mitigación. Quiero saber si llegan a las áreas de estas comunidades afectadas donde ya existían disparidades previas. Por un lado. Por otro lado, quiero saber si ustedes vieron o no, alguno de ustedes, algún patrón donde los programas de compras y adquisiciones locales se usaron de manera desproporcionada, no sirviendo o atendiendo bien ciertas áreas para relocación predominante de afroamericanos en el condado. Bueno, hablamos un poco de los temas de mitigación del gobierno y de FEMA. Hay un porcentaje del desastre, del costo del desastre, que está agrupado en becas de mitigación que brinda FEMA en todo el estado. Harvey, por ejemplo, fue un desastre en Texas. Ese dinero de mitigación, esas becas, van al estado y cualquier jurisdicción del estado puede solicitar esos subsidios, disculpen. Y hay un proceso o por supuesto, presentarse a solicitud. ¿Es un proceso competitivo para el subsidio? Lo mismo para las comunidades más pobres, que es una de las implicancias que se hicieron, porque el requerimiento de contribución marginal que necesitan las comunidades, si es una comunidad pobre, no llegan a ese 10-20% que necesitan, entonces va otro que sí. Sí, es correcto.
Y hay dos jugadores en esto. ¿Cómo llega el dinero? ¿A quién deciden priorizar? ¿Qué prioridades se consideran? Y a nivel local, tiene que haber inversión en equiparar algunas jurisdicciones que son más grandes y tienen más recursos. Es todo un tema, pero hay personas en comunidades que pueden no tener los fondos para hacerlo y también hay que darle prioridad a nivel local. Hay que atacar esos temas. Pudimos usar subsidios de mitigación, no recuerdo si fue Harvey o no, pero pudimos usar esto para las personas para asegurar que sus hogares sean resilientes para la próxima vez. Personas que hablan inglés, personas que hablan español. Todo esto se dio. Ahora, si tenemos los recursos, si tienen los recursos locales para competir para eso a nivel local, es necesario poder atacar estos temas de inequidades. Una pregunta de seguimiento, por favor, rápidamente, volviendo al punto de la señora Gómez y otros, lo que FIMA hace mucho con los hogares, pero entiendo que los fondos, los subsidios se pueden utilizar para rehabilitar a quienes los hogares de quienes alquilan, no solo los dueños, si la persona se tuvo que reubicar o mudarse, lo que haya sucedido en las distintas comunidades. O sea, las comunidades que alquilan, especialmente post desastre, no los dueños. Bueno, algunas observaciones. Tenemos estos niveles, estos varios jugadores a nivel nacional, FIMA y otras agencias. Yo les digo, por nuestro lado hay una disparidad en que FIDA brinda subsidio directo, que no hay que repagar a quienes son dueños de los hogares, y es SBA quien ofrece préstamos de bajo costo para los que alquilan. Entonces, el que es dueño recibe dinero que no tiene que repagar, no tiene que devolver. Entonces, vemos aquí nuevamente, en términos del dinero disponible, hay algo que es desafiante, es que cada ronda de dólares tiende a venir con distintos conjuntos de requerimientos y estándares. Entonces, esperamos que vayan evolucionando para mejor. Pero cada vez que llegan dólares de mitigación, para muchas agencias de mitigación, tienen que aplicar las últimas reglas, a veces son mejores, a veces no, pero hay que tener un reconocimiento de que tenemos que tener con focos de recuperación, no llevarlos de vuelta a un estado normal, sino llevarlos a un estado de resiliencia. Muchas gracias, Verónica. Gracias. Como observadora y ex funcionaria del programa, trabajamos durante una década con estas distintas familias y no ha salido bien. Hace falta más investigación específica. Hay personas que alquilan y están en desventaja y no damos lugar cuando hay todo un complejo de departamentos que ya no es habitable. Hay asistencia temporaria, cuál es la base de seguridad sanitaria para estar ahí. Como resultado tenemos historias, vi una en las noticias la semana pasada, de departamentos con moho y donde Britney nos puede comentar más sobre esto en particular, pero yo pido más investigación y asociación para hacerlo de manera diferente, porque cada vez hay más números. El plan inicial para el estado de Texas, yo estaba en el equipo, el requerimiento eran 3.000 millones de dólares para el estado de dólar, para Sandy. Para Harvey, 7 creo que fue, y para el condado Hearst fue un billón, 1.000 millones. No sé cuánto llegó de eso a mitigación de peligros o a complejos de departamentos, porque hay una diferencia entre podemos rehabilitar lo que está o construir algo nuevo en un nuevo lugar. Cuando construimos algo nuevo son 3 años más para llegar esto
a tierra, ¿no es cierto?, al lugar. Es un tema clave, muy complejo. Definitivamente hace falta estudiarlo más. Y Britney ha estado con mucha paciencia, la escuchamos, ha estado en el campo con todo esto. Si yo también la quiero escuchar, algo que encontré cuando tuvimos nosotros el terremoto. Nosotros tenemos que escuchar ahora a Britney a ver si ella nos contesta y luego continuamos. Se asignaron unos 5.000 millones de dólares, excluyendo el condado de Hearst, donde fue un poco diferente la asignación. Pero sí, tiene razón, idealmente me encantaría ver fondos de mitigación, por lo menos para el huracán Harvey, que se reasigne a distintos programas, y hay gente que fue excluida, a programas para quienes alquilan sus hogares, rentan sus hogares, porque reciben quienes son dueños o titulares asistencia de servicios públicos, depósitos, ayuda cuando están desplazados temporariamente. Quienes alquilan lo necesitan y no lo reciben. Hubo un programa de affordable renting, alquileres pagables. Fondos de mitigación se pueden utilizar para eso, pero ese programa permite a quienes alquilan cargar hasta un 30%, de 30 a 65% del ingreso medio del área. Eso no tiene nada que ver con las guías para dueños. En general, se trata de limitarlo al 30% de sus ingresos, el costo del alquiler, no 65%. Son ingresos muy, muy bajos, y las personas con ingresos muy, muy bajos quedan fuera del programa porque no llegan a ese mínimo para alquilar. Y hay un ejemplo que me estoy acordando en este momento, estoy pensando en este momento, puede haber cambiado más recientemente, pero si recuerdo correctamente, solo un complejo de departamentos se está construyendo Corpus Christi, son 25 unidades, y como mencionaba, es gente con extremadamente bajos ingresos y muy bajos ingresos, y muy fácilmente este requerimiento puede hacerlo accesible para ellos, y poner un requerimiento de que algunas de esas unidades se mantengan al 30% de sus ingresos y dar preferencia a los sobrevivientes del huracán Harvey, ya que ese dinero se pretende que repare lo que sucedió con Harvey. Siguiente, entonces, panel. ¿Hay algo más que esto puede esperar al siguiente panel o ahora? ¿Hay algunas preguntas respecto de lo que escuchamos? Preguntas de seguimiento. ¿Hay consentimiento para continuar con este panel un poco más? No hay objeciones. 5 minutos más, porque sí tenemos que cerrar este panel. Bien, yo solamente quiero entender algunas cuestiones respecto al testimonio que escuchamos. Vimos las exclusiones CDBG para quienes alquilan, para inquilinos. ¿Se entiende cuál es el racional, de por qué esas inequidades? Y después de los informes luego de la acción que se escribieron, estoy tratando de entender si esos informes hablan de las inequidades demográficas que todos ustedes identificaron. ¿Hay algún reconocimiento y llegar a término con ese tipo de experiencias de las que mencionaron hoy? Y si no, ¿por qué no? Si quieren responder. Me parece que un asunto por el cual los inquilinos han sido excluidos pudiera reducirse al tema de los números.
Si vemos algunos de los puntos que se han estado citando en términos de los planes de acción de lo que ha sido aprobado por la HUD, tiene que ser una indicación también de que los dueños y la necesidad de los dueños puede ser también mayor de lo pensado para los inquilinos también. Entonces, se puede hablar sobre cómo se ha calculado esta cifra y cuál es el plan de acción de GLO, lo cual indica que pudieran también tener seguro no incluido cuando están calculando el número total de la necesidad no cumplida. Entonces, en lo que tiene que ver con el plan de acción, estamos hablando de 6.9 mil millones de dólares de la necesidad no cubierta para los dueños de hogares, pero si agregamos los inquilinos, estamos hablando de 2 mil millones. Si hacemos lo mismo para los inquilinos, que son 2.7 mil millones, y excluyendo el seguro, sería 1.6. Y estamos hablando de una discrepancia muy, muy grande. Así que básicamente todo esto se reduce a los datos y a un acuerdo de conciliación de datos para poder entender cuál es la realidad de los números. Y esto es algo que se ha estado haciendo en Texas para poder entender cuál es el apoyo financiero que se puede realmente entregar. Adelante, doctora Stowe. Sí, de hecho yo estoy muy, muy sorprendida siempre cuando veo este tipo de reportes y siempre veo, por ejemplo, cierto número de recomendaciones para personas con discapacidad o ciertas necesidades de movilidad y estoy continuamente sorprendida al respecto. Ahora, lo que debo decir es que las poblaciones con discapacidad han llegado muy tarde a la discusión en cuanto a cuáles son los recursos de apoyo en comparación con lo que ha sucedido con personas de color o con personas que no hablan inglés como primer idioma. Entonces, esta es otra instancia en la cual poner atención a las experiencias de personas con discapacidad simplemente se pasa por alto o se ignora. Entonces, no tengo una respuesta clara. Me parece que estaremos viendo cómo es que la investigación nos da más información. Hay algo. Las investigaciones hablan también sobre las inequidades, desigualdades raciales. Bueno, por ahora no hay nada relacionado con personas de edad avanzada o con movilidad limitada o racial. Entonces, hay un vínculo también en mi reporte en el cual pueden entrar a revisar también si hay esta información. Comisionado Gilchrist. Sí, este es un comentario para la señorita Verónica. Estoy muy intrigado también en términos de el testimonio que proporcionó. Que desea usted ver más colaboración con los grupos distritales en colaboración con FEMA. ¿Por qué le parece que esto no está ocurriendo? Bueno, me parece que Francisco lo mencionó ya hace un momento. Para empezar, porque no fueron parte del proceso con anterioridad, porque el gobierno no lo estaba considerando. Y lo que se puede hacer ahora en la comunidad hispana, por ejemplo, las iglesias hispanas se convirtieron en albergues. Entonces, pudimos ver también mucho de lo que estaba ocurriendo en redes sociales. Entonces, lo que estoy tratando de decir es que las tormentas se están haciendo cada vez más serias y los esfuerzos gubernamentales para la protección de la población, con base en lo que está pasando aquí, realmente no está sucediendo. Y estamos hablando de grupos que entienden sus vecindarios, que entienden y tienen el conocimiento de cómo se pueden acercar a las comunidades, incluso a las personas con necesidades. Todas las personas aquí conocen sus vecindarios y seguramente no conocen ningún vecindario que podrían tocar la puerta y decir, soy del gobierno, estoy aquí para ayudarles. ¿Me podría dar un poco más de detalles en cuanto a qué tipo de apoyo es el que están buscando? Sí, siempre hemos visto muchos retos en la comunidad hispana, de habla hispana, en las cuales no ha habido un apoyo financiero completo. Hubo un caso de una señora Kathy, que de hecho estará dando sus testimonios más adelante, y de cómo ha hecho algunos asuntos fuera, digamos, de lo tradicional, y es una organización de recaudación de recursos para una recuperación a largo plazo. Y han tratado de vincular esto con otras asociaciones. También tenemos una gran cantidad de corporaciones que tal vez no han apoyado lo suficiente
También hemos visto algunas colaboraciones entre distritos escolares y no sé realmente, porque no tengo este beneficio de interactuar con FEMA o HUD al respecto, pero también en cuanto a cómo se pueden establecer ese tipo de los albergues alrededor de estas comunidades para hacer que las personas puedan ser voluntarios al respecto. Entonces, hay algunas características que considerar aquí. Simplemente estas personas no tienen la forma de ser reembolsadas, pero están solicitando sus donaciones. Y esto se puede hacer en diferentes vecindarios en todo Houston y seguramente en otras ciudades del país también. Entonces, no tengo una definición como tal para usted, comisionado, pero me parece que hay muchas personas que han estado en esta circunstancia anteriormente y pueden también venir a dar algún testimonio en cuanto a cómo se pueden apoyar o recibir apoyo. Y desde el punto de vista de burocracia, no vamos a estar tratando de hacerlo más difícil para que ellos puedan participar. No, muchísimas gracias por este comentario. Y una de las cosas más consistentes que he estado escuchando en los testimonios el día de hoy es la accesibilidad. Asegurarnos de que todo lo que estamos haciendo sea accesible para las personas que queremos servir. Entonces, ahí es donde quería llegar. Muchísimas gracias por sus comentarios. Sí, si me permiten agregar pata, la razón por la cual le pongo mucha atención a esto es porque por muchos años he visto en mi comunidad a las personas no apoyan, no piden apoyo, tratan de hacerlo por ellos mismos porque siempre lo han pensado así. Entonces, cuando sé que nosotros podemos hacer un mejor trabajo es porque cuando he tocado en las puertas o tengo amigos que han tocado en las puertas y saben que soy del vecindario y que trabajo aquí, obtenemos mejores resultados y podemos trabajar con ellos de una mejor forma. Y el problema no es tener solamente una discusión de qué hacemos con FEMA, sino que tenemos que tener soluciones locales que van a ser difíciles definitivamente, pero en mi experiencia personal, cuando analizamos cómo vamos a apoyar a las personas en las diferentes calles de la comunidad, así es la mejor forma de hacerlo. Muchas gracias, comisionado. Entonces, puedo ver que este panel ha tenido muchas dificultades en salirse de el estrado, entonces hay muchos asuntos que atender. Vamos a tomar una pausa de 10 minutos y regresamos. Entonces, tengo aquí 12:38 a la 1:38. Entonces, nos vemos en 10 minutos. Muchas gracias por este primer panel. Lo hicieron excelente. Muchas gracias.